La persona más dichosa o bienaventurada es aquella que camina en el consejo de Dios. La que toma a Dios en cuenta para todas sus decisiones. La persona más dichosa o bienaventurada es aquella que camina en el consejo de Dios. Que lo toma en cuenta, que toma en cuenta a Dios para todas sus decisiones. ¿Cuántos hacemos esto? Ojo, ¿verdad? Porque los malvados o persona malvada o perversa nunca va a tomar en cuenta el consejo de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no le interesa lo de Dios. Lo de Dios no lo toma en cuenta. Por eso el Salmo primero llama dichoso, feliz, bienaventurado a la persona que no participa de los planes del malvado, del que no se complace en los pecados del malvado o del perverso. Cuando una persona conoce a Dios y se sienta o se relaciona con gente que es perversa o perverso o malvado, está participando moralmente en sus planes o en sus caminos y se liga a ellos o a la trampa que el malvado maquina en el corazón para hacer caer a su víctima. La palabra que usa el Salmo primero de sentarse, la palabra que usa el Salmo primero de sentarse, da la idea de tener una sesión, una reunión con el fin de hacer planes para burlarse o escarnecer o poner emboscada a alguien que es inocente, que es tranquilo. Se junta el perverso, se sienta a hacer planes y si el bueno está ahí, se involucra moralmente en esos planes y esos planes son con el propósito de hacer escarnio, de hacer burla a una persona, de tenderle una emboscada a alguien, especialmente si es inocente, tranquilo. Acuérdense que el dicho dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Así que si usted se junta con los perversos y participa, escucha sus planes, usted está involucrado. Ahora sí vamos al Salmo primero. Dice el Salmo primero, quiero hablarles de esta tarde acerca del contraste, la diferencia entre los que se deleitan en la ley de Dios y los que se olvidan de la ley de Dios. El contraste, hay un contraste, hay una diferencia entre los que nos deleitamos en la ley de Dios y en los que se olvidan de la ley de Dios. ¿Lo tiene el Salmo primero? Salmo 1, verso 1 al 6 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ahí está, en los planes del malo, ni estuvo en camino de pecadores, en los propósitos de los pecadores, ni en silla de escarnecedores, de los que se burlan, se ha sentado, no ha participado en sus planes, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la cáscara, el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, de los perversos, perecerá. Entonces, la felicidad del ser humano no consiste en los bienes que posee. Usted puede poseer muchas cosas y ser infeliz, no tener alegría. El ser feliz o tener en cuenta o contentamiento más bien viene por amar a Dios y amar sus mandamientos y su palabra. Somos felices, las personas más felices son aquellas que aman a Dios y guardan su palabra. Eso es ser feliz, porque la Biblia lo dice. La persona más dichosa, más feliz, es aquella que camina en el consejo de Dios, que lo tome en cuenta para todas sus decisiones. Y esta tarde usted tiene que salir de aquí con la idea y con el pensamiento de que usted tiene que tomar a Dios en cuenta para todas sus decisiones. Si usted va a hacer algo, más vale que ore a Dios y tome en cuenta a Dios para eso. Aleluya, gloria a Dios.
Porque las personas malvadas, las personas perversas, nunca van a tomar en cuenta a Dios para sus planes. Simple y sencillamente porque no les interesa a Dios ni les interesa lo de las palabras de Dios. Nosotros somos felices, somos bienaventurados porque tomamos en cuenta a Dios cuando tenemos o hacemos nuestros planes. Amén. Entonces, ¿qué hacen los creyentes con la ley de Dios? ¿Qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen la gente buena que conoce a Dios con la ley de Dios? Y el salmista dice, número 1, que la ley de Dios es su delicia. Está aquí, parece que aquí está en la pantalla. La ley de Dios es su delicia. Para nosotros los creyentes, para el creyente, el deseo, el asunto, el contentamiento, el gusto que tenemos, la actitud que tenemos en el corazón es buscar la voluntad de Dios en su palabra y cumplir su voluntad. Amén. Deseamos cumplir la voluntad de Dios. Ese es nuestro verdadero deleite. Cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Señor, oramos por la mañana y le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí este día, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué deseas tú que yo haga, Señor? Porque lo quiero hacer con gusto, con alegría, con gozo. Quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos oraron esta mañana así? Poco, ¿no? Pero ese debería de ser nuestro deseo, nuestro deleite, porque dice que es bienaventurado aquel que se deleita en la ley de su Dios. Bienaventurado, feliz, dichoso. Ese es nuestro deleite, nuestro verdadero deleite. El Salmo 119, verso 1 al 3 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, en los planes de Dios. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan, los que se deleitan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, en los planes de Dios, en los caminos de Dios. Aleluya. Esta es una promesa, hermanos. Es una promesa. Dice que si nosotros nos deleitamos, andamos en los caminos de Dios y meditamos en su ley, vamos a ser felices. Entonces la felicidad no consiste en lo que poseemos, en los bienes que poseemos. La felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Ha orado para saber la voluntad de Dios? ¿Ha orado para meterse en ese problema que se metió? ¿Ha orado? ¿Oró bien? Porque ya se metió en un problema y ahora quiere que Dios lo saque del problema. ¿Oró antes de meterse en esa situación? ¿Oró antes de empezar el negocio? ¿Oró antes de comprar el carro? ¿Oró antes de dar un paso al frente y tomar la decisión quizás de irse, de alejarse de algún proyecto, de algún negocio? ¿Tomó la decisión? ¿Oró a Dios? Porque dice la Biblia que es bienaventurado el que se deleita en la voluntad de Dios, el que se deleita en la ley de Dios. Es bienaventurado, feliz. No comete iniquidad esa persona. Número 2, ¿qué hacen los buenos con la ley de Dios? Dice la Escritura que meditan en su ley. ¿Cuándo? ¿Cuándo meditan? Día y noche. Meditan en la ley de Dios día y noche. O sea, que diariamente la palabra de Dios nos está gobernando nuestra vida. Diariamente. Esta palabra nos gobierna. Por la mañana me levanté y desayuné una palabra. Por la tarde me acordé de la palabra. Por la noche antes de dormir me acordé de su palabra. Medito en ella día y noche, diariamente. La palabra es la que gobierna mis decisiones y mis acciones. Y a esa gente le va bien. Si no nos está yendo bien, es porque no estamos haciendo algo bien.
Si no nos está yendo bien, significa que algo no estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué hacen los buenos con la ley de Dios? ¿Qué hacen la gente creyente buena con la ley de Dios? Número uno, dijimos que ¿qué? Primero, dice que su delicia está en la ley de Dios. Segundo, meditan en ella día y noche. O sea, que diariamente la palabra de Dios gobierna sus vidas. Quien medita en la palabra de Dios es una persona prudente e inteligente y está edificando su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25 dice, hablando el Señor Jesucristo, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa, pero no cayó porque la había edificado sobre la roca. ¿Se da cuenta? Quien medita en la palabra de Dios está edificando su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando vengan los problemas, cuando vengan las necesidades, esa casa permanecerá porque está edificada sobre la roca. No vamos a tener miedo de que nos va a ir mal porque nuestra casa está edificada en la roca. Su fundamento es la roca. ¿Qué es meditar? Meditar es reflexionar, es contemplar algo detenidamente. En el pensamiento hebreo, meditar acerca de la Escritura implica repetir silenciosamente con un sonido suave la palabra a la vez que se abandona por completo cualquier distracción. ¿Ha visto a los judíos en el muro de las lamentaciones? ¿Los ha visto en las noticias? ¿Los ha visto cuando hay un documental que tienen ellos una indumentaria y tienen como un papelito aquí y están en esta posición así? Eso es meditar, es contemplar algo detenidamente, contemplar la palabra detenidamente, reflexionarla, averiguar, murmurar o repetir suavemente la palabra mientras se balancean y se desconectan completamente del mundo, de lo que los distrae, y se conectan con Dios y pueden entrar a la palabra. Necesitamos llegar a ese punto donde nada nos distrae, donde el teléfono lo necesitamos dejar a un lado, donde la televisión la necesitamos dejar a un lado, donde el trabajo no nos interrumpe ya, donde cualquier distracción que nos desconecte de la vía hacia Dios, la hagamos a un lado y nosotros podamos meditar en la palabra que se nos ha dicho, en la palabra que nos han dado, en la palabra de Dios, porque el que medite en ella va a ser gobernado por la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice el Salmo 119, 15 y 16. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Qué tremendo, hermano, poderosa esta palabra. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no voy a olvidar tu palabra. O sea, cualquier situación que venga a mi vida la voy a manejar de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Lo que esté aconteciendo en su vida lo va a manejar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra tiene respuesta para cada una de nuestras necesidades. Meditar en la palabra de Dios para el creyente hoy involucra su mente, su corazón, su voluntad y su espíritu. No podemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos si no involucramos todo nuestro ser en conectarnos con Dios. No podemos. Si Dios le pide algo, pero usted nada más lo atendió con la mente, no con el corazón, no con su alma, no con su espíritu, usted no lo va a hacer. Usted necesita involucrar su mente, su corazón, su voluntad y su espíritu para poder hacer la voluntad de Dios y poder hacer lo que Dios le está pidiendo. ¿Qué le ha pedido Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios? ¿Qué ha pedido Dios para usted?
Recuérdelo por un momento, haga memoria. ¿Qué le ha pedido Dios? Recuerde, ¿qué le ha pedido a Dios? Que no lo ha hecho usted, que no lo he hecho yo. ¿Qué nos ha pedido Dios? ¿Cuál es el resultado de deleitarnos en la palabra y de meditar en la palabra? ¿Cuál es el resultado de estas acciones? Número 1, dice el salmista, número 1, será firme como un ¿qué? Como un árbol, será firme como árbol. El Salmo 92, 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Dios. ¿Ha sido injusto Dios con alguno de ustedes? No. Dice que el justo va a florecer como la palmera, crecer como el cedro del Líbano, y va a estar plantado en la casa del Señor. Número 2, ¿cuál es el resultado de estas dos acciones de deleitarnos en la palabra y meditar en la palabra? Número 1, dijimos que será firme como un árbol. Número 2, será establecido. Dice el Salmo primero, dice que será como árbol plantado junto a corrientes ¿de qué? De aguas, o sea, será establecido. La palabra plantado significa establecido, posicionado en un lugar junto a las corrientes de las aguas del Espíritu de Dios, donde va a recibir vida, donde va a permanecer siempre verde, donde va a ser ayudado por la presencia de Dios. Juan capítulo 7, verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de lo profundo de su ser, brotarán, correrán ríos de agua, de vida. Eso es cuando estamos plantados, firmes, posicionados, establecidos junto a las corrientes del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos? El salmista dice que hay que hacer dos cosas: deleitarnos y meditar. Si usted tiene el trabajo esta semana, va a deleitarse. Ya dijimos el domingo pasado, yo les expliqué que la palabra deleitarse en hebreo significa tomar una actitud correcta ante una situación. La palabra deleitarse, y dijimos y pusimos el ejemplo de Sara, que el Señor vino y habló con Abraham y le dijo a Abraham que le dio la promesa de tener un hijo, y Sara se rió, le dio deleite, le dio placer, y dijo Sara, a mí siendo una mujer ya de edad vieja, tendré placer con mi Señor. Y acuérdense que de ahí viene la palabra deleitarse, de tomar una actitud correcta. Sara se rió de alegría, se rió de gozo, se rió de asombro, tomó una buena actitud. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que tomar una buena actitud. Si Dios le está hablando cuando lee la palabra y le dice que deje alguna situación, usted tiene que dejarla y deleitarse en eso, tomar una actitud correcta. Tenemos que tomar una actitud correcta delante de Dios cuando leemos la palabra. Y la otra es meditar. O sea, usted lee un pasaje de la Escritura y todos los días va a andar con ese pasaje. Yo traigo un pasaje en mi mente, un pasaje de la Escritura estos días, que no he podido hacer notas porque lo traigo aquí en la mente. Estoy bajándolo al corazón y estoy meditando. Y la pregunta es, ¿por qué Dios dijo tal cosa en este pasaje? Eso es meditar. Usted lo va a traer ahí, lo va a traer y lo va a traer hasta que usted reciba una revelación, porque está plantado junto a las corrientes de agua de la palabra y del Espíritu, y usted va a poder recibir una palabra de Dios que le va a ayudar a resolver la situación, el problema. Amén. Me da gusto porque se entusiasman bastante. 3. ¿Qué es el resultado de estas dos cosas? Número 3, dice la Escritura que dará su fruto ¿cuándo? ¿Cuándo? A su tiempo. Y hay gente en las iglesias que quieren dar fruto antes de tiempo. Y se pelean con el pastor, se pelean con el diácono, se pelean con el líder, porque no los ponen a hacer algo, porque ellos quieren dar fruto, pero no es el tiempo. Alábele si puede. No es el tiempo. La palabra dice, y no se contradice,
que dará su fruto. ¿Cuándo? Dígalo fuerte. ¿Cuándo? 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 A su tiempo. Entonces usted no puede dar fruto antes del tiempo. Porque hay un proceso para dar fruto. Usted necesita ser firme como un árbol. ¿Me están entendiendo? No me están entendiendo. Primero, tiene que ser firme como un árbol. Luego usted tiene que estar plantado, posicionado junto a ¿dónde? Junto a corrientes de agua, que son revelaciones del Espíritu. Y cuando usted hace ese proceso, dice la Biblia que dará su fruto en su tiempo. Amén. Aleluya. En su tiempo. No podemos pedirle a un niño de 7 o 8 años que sea papá y a una niña de 5 o 6 años que sea mamá, porque no es el tiempo. ¿Me están entendiendo? Y hay gente que como el pastor, como los líderes, no lo ponen a hacer nada y ellos quieren hacer algo, pero no es el momento. Y ¿sabes qué? Bye bye, Lulu. ¿Están aquí todavía? Pero no lo estoy diciendo yo. Dice aquí la palabra que dará su fruto. No antes, no después, sino en su tiempo. Yo me acuerdo cuando bautizamos a mi hermano Roy, hace ya buen tiempo, unos cuantos años. No diga hermana porque van a decir que yo ya estoy viejo. Por eso no quise decir yo. Bueno, lo bautizamos, ¿verdad? Y han pasado los años y ahora, hermano, después de 20 años, y yo sé que él ya comparte una palabra ahí en la congregación. A su tiempo. A su tiempo. No antes, no después. A su tiempo. En la estación, en el día que el propósito de Dios está determinado para su vida. Voy a decirlo otra vez. En el día, en la estación, en la época que el propósito de Dios está determinado para su vida. Dios cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Dios cumplirá su propósito en mí. Dígalo otra vez usted, dígalo. Dios cumplirá su propósito en mí, en su día. Señor, y si llego a ser un viejito o una viejita, no hay problema, porque en ese día usted va a dar fruto. Porque Sara tenía cerca de 90 años y en su tiempo dio fruto por la palabra. Número 4. Todo lo que hace prospera. Dice la palabra, todo lo que hace, estamos viéndolo, el Salmo primero. Todo lo que hace prosperará. Y la palabra todo incluye, dígalo, la palabra todo incluye todo. Pero no nos está yendo tan bien. La palabra todo incluye familia, descendencia, matrimonio, negocio, empleo, salud, etcétera, etcétera. Dice tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, ruego o yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud, dice la Escritura. El problema de nosotros es que primero queremos prosperar en lo material y lo espiritual lo dejamos a un lado. Y la Biblia dice que así como prospera tu alma, vas a ser prosperado en las demás cosas. O sea, que la medida de prosperidad en nosotros se mide interiormente, no de afuera hacia adentro. ¿Cuántos carros tienes? 4. Y luego la gente dice, pero no tengo para pagar las aseguranzas. No tengo para el pago del carro. ¿Cuántos tienes? ¿Qué cosas tienes? Tengo tal cosa. Pero lo importante lo ha dejado de un lado, lo ha dejado afuera. Lo importante es nuestra alma primero. Y de ahí vienen todas las cosas, porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, ¿cómo? Por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura cuando buscamos el reino de Dios. El deseo de Dios es cumplir
lo que nos ha prometido. Dios nos ha prometido buenas cosas, su deseo es cumplirlas. Pero ninguna promesa de Dios está exenta de alguna acción irresponsable de nuestra parte. Dios no puede prosperar ni bendecir a quien es irresponsable. Nadie prosperará mientras no comience a hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. Nadie tendrá un buen matrimonio si no trabaja para tener un buen matrimonio. ¿Dónde se fueron? No podemos tener un buen matrimonio si no estamos trabajando para tener un buen matrimonio. Y el trabajo no es de uno, es de dos. Nadie tendrá salud o buena salud si no está haciendo algo para tener buena salud. Nadie va a tener buena salud si no está haciendo algo para tener buena salud. Aquí algunas personas se están cuidando y eso me da gusto. Me da gusto porque al cuidarnos empezamos a cuidar el templo de Dios. Empezamos a cuidar lo que Dios le gusta o lo que Dios quiere que cuidemos. Nadie prosperará si no empieza a trabajar. Mire lo que dice Proverbios 12:24. La mano de los negligentes gobernará, pero la mano de la indolencia será sujeta a trabajos forzados. 27, verso 27, estamos en el capítulo 12 de Proverbios. El indolente dice que aún su propia presa no la asa, no la guisa, no la cocina. Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Proverbios 10, 4 al 5 dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo de vergüenza. Proverbios 13:4, miren lo que dice: el alma del perezoso desea y desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Wow. Es que yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero. ¿Y qué estás haciendo para querer eso? Pues nada, me paso la vida durmiendo. No vas a llegar a ninguna parte. Voy a terminar esta tarde. Porque hay una advertencia para los malvados, para los impíos, para los que no se aman la ley de Dios, los que no se deleitan en la ley de Dios. ¿Cuál es la advertencia para los que no se deleitan en la ley de Dios? Número 1, dice que son ¿cómo qué? Tamo que arrebata el viento, tamo que lleva el viento. Déjeme explicarle la palabra tamo. La palabra tamo en Israel, cuando llegaba la cosecha del trigo, recogían el trigo ya seco, ¿verdad? Luego lo iban hacia un lugar alto, y llevaban ese trigo y lo paleaban para luego soplarlo, pero esperaban que diera el viento, que estuviera el viento fuerte, para que la cáscara que guarda el trigo, ese es el tamo, la basurita. Cuando ellos hacían el movimiento, el tamo, que ya no pesa, era arrastrado por el viento y quedaba el trigo. O sea, lo que nos está diciendo el salmista es que las personas malvadas que no se deleitan en la ley de Dios son inestables, son arrastrados por el viento. ¿Cuál viento? El viento del pecado, el viento de la perversión, el viento de cualquier cosa, porque son inestables, no tienen peso. Y la advertencia es que los malos serán arrebatados como el tamo. ¿Y sabe qué pasa con el tamo? El tamo se convierte en basura, se convierte en lo que se pudre para la tierra. Y esa es la advertencia para las personas que son malas, las perversas. Se convierten en basura. Número 2, dice que no se levantarán en el día. No se levantarán en el día del juicio. O sea, no serán absueltos, no serán perdonados en el día del juicio, porque se acabó la oportunidad. Hoy es la oportunidad para aceptar a Cristo Jesús como el Salvador de su vida, como el que perdona los pecados.
Hoy es la oportunidad para ser restaurado, para ser levantado. Hoy es la oportunidad, hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es el día que Dios quiere salvar, quiere transformar, quiere perdonar sus pecados y dejar de ser una persona impía, malvada, dejar de ser tamo que arrastra el viento y poder ser una persona que ama y sirve a Dios y se deleita en obedecer a Dios. No dice que no se levantarán en el día del juicio. Esto nos habla que está determinado un día donde habrá un juicio, donde habrá un juez, donde habrá una sentencia y habrá un castigo eterno para todos los que vivieron según sus reglas y no la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y así como está establecido, decretado, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. De eso está hablando la Escritura, que un día habrá un juicio, habrá un juez, habrá una sentencia y habrá un castigo eterno para todos aquellos que no aceptaron a Cristo y que no vivieron conforme a la palabra de Dios. De eso está hablando. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 12 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Habrá un día de juicio, habrá un juez, un trono, habrá una sentencia y habrá un castigo eterno para los que no quisieron nada con la palabra de Dios. Por último, dice: no tienen parte en la congregación de los justos, porque la senda de los malos perecerá. La Escritura dice que los impíos, los malvados, no tienen parte en la congregación de los justos. Sus planes, sus deseos, sus caminos, planes son deseos, caminos, propósitos, van a ser desbaratados, arruinados, no permanecerán. El salmista termina diciendo que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y esto nos está diciendo que Dios conoce el camino de ambos. Dios conoce el camino, el actuar, la conducta de los dos, las acciones de los dos, los conoce Dios, tanto de los buenos como de los malos. Que nuestra conducta, nuestras acciones no son ocultas a los ojos de Dios. La razón que debería de ser para que nosotros viviéramos cada día como lo establece su palabra, deleitándonos en su palabra, meditando en la palabra y no dejándonos arrastrar por los perversos, por los malignos, porque un día vendrá el día del juicio y entonces todos aquellos que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, mas los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, dice la Escritura. Oremos esta tarde. Gracias, Señor. Póngase de pie.